Hola, nos volvemos a encontrar para continuar con esta síntesis de la historia de la salvación. Vamos a retomar la historia de la salvación. Habíamos dicho que al principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, realizando así esta maravillosa creación del universo que culminó con la creación de los seres humanos, que tentados por el demonio rechazaron el amor de Dios. Pero Dios, en su infinito amor por nosotros, ya tenía pensada la salvación en Cristo el Señor a través de la Virgen María. Para realizar esa promesa de salvación, Dios comienza a formar un pueblo, el pueblo elegido, y lo hace llamando a Abraham, a quien promete una descendencia imposible de contar como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Dios confirma esa promesa en el hijo de Abraham, Isaac, y en el hijo de Isaac, Jacob. Más adelante veremos en la Biblia que cuando se refiere al Dios vivo y verdadero, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que fueron el origen de las 12 tribus de Israel, y entre ellos José, que vendido por sus hermanos como esclavo, llegó a ser primer ministro de Egipto. Pasaron muchísimos años y los israelitas se multiplicaron y llenaron el país de Egipto. En ese tiempo asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José ni sabía nada de él, y empezó a preocuparse de que los israelitas sean más numerosos y fuertes que los egipcios. Así que ordenó que los convirtieran en esclavos y los obligaran a realizar trabajos muy pesados que les hicieron insoportable la vida. También ordenó a las parteras, que eran las que ayudaban a las mujeres en el nacimiento de sus bebés, que mataran a todos los niños varones que nacieran. Pero las parteras, que amaban a Dios, no obedecieron. Entonces el faraón mandó que a los niños los tiraran al río Nilo. Una mujer metió a su hijo recién nacido en una canasta y lo puso en el río para que la corriente lo llevara hasta la princesa egipcia que se estaba bañando con sus damas de compañía. Cuando ella vio al niño, lo adoptó y lo crió como su propio hijo y príncipe de Egipto. Le puso el nombre de Moisés, que quiere decir salvado de las aguas. Pasó mucho tiempo y mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas, que gemían en la esclavitud, hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces llamó a Moisés para que sea el libertador de su pueblo. Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy, que se escribe así como lo ven y que se pronuncia Yahvé. Luego añadió: Tú hablarás así a los israelitas: Yo soy me envió a ustedes, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre y así será invocado en todos los tiempos futuros. Por supuesto que el faraón no quería dejarlos ir. Se iba a quedar sin todos esos esclavos que trabajaban gratis para él. Decidió dejarlos ir solamente después de sufrir las 10 plagas famosas que Dios le mandó. Pero cambió de idea enseguida y los persiguió con su ejército para matarlos. El pueblo de Dios logró escapar, ayudado por Dios, que abrió el Mar Rojo para que lo pudieran cruzar, mientras que el ejército del faraón
fue arrastrado por las aguas al cerrarse otra vez el mar. El pueblo de Dios llegó finalmente a la tierra prometida. Los israelitas, instalados en la tierra prometida, fueron gobernados, o más bien guiados, por una serie de caudillos a los que ellos llamaban jueces. Uno de los más famosos fue Sansón, sobre todo por su fuerza física. Después vino el tiempo del reino de Israel. El pueblo pidió a Dios tener un rey como todos los otros pueblos, y el primer rey fue Saúl. Luego siguió el rey David, que fue tan importante que será recordado todo el tiempo por el pueblo de Dios. Hoy su símbolo, la estrella de David, está en la bandera de Israel. Dios le promete a David que su reino durará para siempre y que uno de sus descendientes será el Mesías. Esta palabra significa el ungido, el rey para siempre. Cuando David murió, su hijo Salomón lo siguió, famoso por su sabiduría. El rey Salomón murió y fue sucedido en el trono por su hijo Roboam. El pueblo estaba cansado de las políticas tiranas y agobiantes del antiguo rey y pidió al nuevo monarca medidas más justas que solucionaran esos problemas. Roboam no escuchó la voz del pueblo y siguió gobernando de forma autoritaria y despótica. A causa de esto se produjo el gran cisma de Israel, o sea, la gran división de Israel. Israel entonces quedó dividida en dos. Al norte quedó reinando Jeroboam, y con él quedaron 10 tribus. Este reino se llamó Israel. Al sur quedó reinando Roboam, el hijo del rey Salomón. Con él quedaron 2 tribus, y este reino se llamó Judá. El reino dividido fue tomado por diferentes imperios. Al reino del norte lo invadió Asiria y al del sur Babilonia. Los judíos del reino del sur fueron obligados a dejar su tierra y los llevaron cautivos a Babilonia. A Babilonia la invadieron los persas y después de 70 años el rey persa, Ciro, los dejó volver. Pero después los invadieron los griegos. Los griegos pensaban que su cultura era superior a cualquier otra y por eso la impusieron por la fuerza. Todos los pueblos sometidos se vieron obligados a aprender la lengua griega y así ésta se convirtió en el idioma común de todos los pueblos. Es por eso que al Antiguo Testamento se lo tradujo al griego y al Nuevo Testamento se lo escribió en esa lengua. El imperio griego fue conquistado por el imperio romano, que está marcado con celeste en el mapa que ustedes están viendo, y como se ve, este imperio ocupa prácticamente toda Europa, parte del cercano Oriente y el norte de África. Todo este tiempo, el pueblo de Dios ha estado siempre ocupado por otros pueblos. Tuvo libertad solamente en la época de los reyes. Pero todo esto estaba en los planes de Dios, porque el Imperio Romano fue como una globalización del mundo antiguo que facilitó las comunicaciones y desde la provincia de Palestina, que era donde estaba el pueblo de Israel, llegaron noticias de todos los pactos que Dios había hecho con su pueblo y se empezó
a viralizar, como se dice ahora, la noticia de que Dios iba a mandar un Salvador, un liberador, y la gente, que sufría mucho en todo el imperio, comenzó a esperarlo con mucha ilusión. A toda esta situación se la llamó la plenitud de los tiempos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Así nos dice la palabra en Gálatas 4:4. Cuando Cristo vino al mundo, la humanidad estaba preparada para recibirlo. La expresión plenitud de los tiempos se refiere a un montón de situaciones que se daban. Por ejemplo, el Imperio Romano, que ocupaba casi toda Europa, el cercano Oriente y el norte de África, favoreció la comunicación de las noticias de la promesa de Dios de mandar un Salvador. En todo el imperio se hablaba un mismo idioma, se manejaba un mismo dinero y la gente la pasaba muy mal. Había esclavos, enfermos, no había hospitales para que los atendieran, huérfanos y viudas que no tenían quien los ayudara. La gente creía en dioses falsos, fabricados por ellos mismos, y que por supuesto no podían salvar a nadie. Así estaba el mundo esperando a Jesús. Y ahora comienza la historia del nuevo pueblo de Dios, o sea, la historia de la iglesia, nuestra historia.